Magnate dejó a su esposa embarazada y desapareció. 3 años después, su vida cambiará drásticamente. Carlos Mendoza, un hombre alto y elegante de unos 40 años, camina nerviosamente de un lado a otro, su traje italiano impecable contrastando con la expresión de preocupación en su rostro bronceado. Elena, cariño, ¿dónde estás?, llama, su voz resonando en la casa vacía. Momentos después, Elena aparece en lo alto de la escalera de mármol. A sus 35 años, es la viva imagen de la gracia y la belleza, con su cabello oscuro cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Su vestido de seda se ajusta suavemente a su vientre de 6 meses de embarazo. Aquí estoy, Carlos, responde ella, su voz suave pero con un dejo de cansancio. ¿Qué sucede? Te noto inquieto. Carlos se acerca a la escalera, extendiendo su mano para ayudar a Elena a bajar. El gesto es tierno, pero hay una tensión palpable en el aire. Tenemos que hablar, mi amor, dice Carlos, guiando a Elena hacia el sofá. Ha surgido algo en la empresa, algo grande. Elena se sienta, su mano inconscientemente acariciando su vientre. ¿Es sobre el nuevo proyecto en Palermo? Pensé que todo iba bien. Carlos se sienta a su lado, tomando las manos de Elena entre las suyas. Sus ojos, usualmente seguros y decididos, ahora reflejan una mezcla de emoción y preocupación. Es mucho más que eso, Elena. He recibido una oferta, una oportunidad que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Elena lo mira fijamente, una sombra de inquietud cruzando su rostro. Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tipo de oportunidad? El magnate inmobiliario toma un profundo respiro, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Un consorcio internacional quiere que lidere un proyecto masivo en Dubái. Sería el mayor contrato de mi carrera, Elena. Podríamos asegurar el futuro de nuestro hijo antes incluso de que nazca. Los ojos de Elena se abren de par en par, una mezcla de sorpresa y confusión en su mirada. Pero, Carlos, nuestra vida está aquí. El bebé nacerá en 3 meses. No podemos simplemente. Carlos la interrumpe suavemente, su voz llena de una emoción contenida. Lo sé, mi amor. Sé que es repentino y que suena loco. Pero piénsalo, un nuevo comienzo, un futuro brillante para nuestra familia. Podríamos tener todo lo que siempre hemos soñado. Elena se levanta lentamente, alejándose un poco de Carlos. Su rostro refleja una lucha interna, entre la emoción por las posibilidades y el miedo a lo desconocido. Carlos, yo, no sé qué decir. Es demasiado para procesar así, de repente. Carlos se pone de pie, acercándose a ella y tomando su rostro entre sus manos. No tienes que decidir ahora, mi vida. Solo, piénsalo, ¿sí? Imagina el futuro que podríamos darle a nuestro hijo. Mientras el sol comienza a ponerse, bañando la habitación en tonos cálidos de naranja y oro, Elena mira a Carlos, sus ojos llenos de amor pero también de incertidumbre. El silencio entre ellos está cargado de promesas no dichas y de sueños aún no realizados, mientras el futuro se cierne sobre ellos, tan brillante como incierto. El silencio se prolonga entre Carlos y Elena, hasta que ella finalmente asiente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Está bien, Carlos. Lo pensaré, dice suavemente. Carlos sonríe, aliviado, y la abraza con ternura. Gracias, mi amor. Verás que todo saldrá bien. La escena se desvanece, dando paso a un recuerdo de hace apenas un año. La misma mansión, pero llena de vida y música. Es el día de su boda. Elena, radiante en su vestido blanco, gira en los brazos de Carlos en medio de la pista de baile. Sus risas se mezclan con la melodía suave que llena el aire. ¿Eres feliz, mi vida?, pregunta Carlos, sus ojos brillando de amor. Más de lo que jamás imaginé, responde Elena, apoyando su cabeza en el pecho de él. La fiesta continúa a su alrededor, pero para ellos, el mundo se reduce a ese momento, a esa danza. Más tarde esa noche, ya solos en su habitación, Carlos saca una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Tengo algo para ti, dice, entregándosela a Elena.
Ella la abre, revelando un hermoso collar de diamantes. Sus ojos se abren de par en par. Carlos, es precioso. No tan precioso como tú, responde él, colocándoselo alrededor del cuello. Este es solo el comienzo, Elena. Te prometo una vida llena de lujos, de aventuras, de amor. Elena lo mira, sus ojos húmedos de emoción. No necesito lujos, Carlos. Solo te necesito a ti. Él la besa suavemente. Y me tendrás, siempre. Pero quiero darte el mundo, Elena. Quiero que tengamos todo. La escena cambia nuevamente. Están en la terraza de un ático en el centro de la ciudad, meses después. Carlos levanta una copa de champán. Por el éxito del proyecto Palermo, exclama. El primero de muchos, mi amor. Elena sonríe, levantando su copa de jugo. Por nosotros, Carlos. Por nuestra familia. Carlos la mira, notando algo diferente en su expresión. ¿Qué sucede, Elena? Pareces nerviosa. Ella toma un profundo respiro. Carlos, yo tengo algo que decirte. El corazón de Carlos se acelera. ¿Qué es, mi vida? Elena toma su mano, guiándola hacia su vientre a un plano. Vamos a ser padres, Carlos. Estoy embarazada. El rostro de Carlos se ilumina con una mezcla de sorpresa y alegría. Elena, ¿es en serio? Vamos a... Ella asiente, lágrimas de felicidad en sus ojos. Sí, mi amor. Vamos a tener un bebé. Carlos la abraza con fuerza, girando con ella en la terraza. Sus risas se mezclan con el ruido de la ciudad abajo, un momento de pura felicidad congelado en el tiempo. Pero mientras giran, por un instante, una sombra cruza el rostro de Carlos. Un destello de preocupación, tan rápido que Elena no lo nota. ¿Qué secretos esconde el magnate detrás de su sonrisa radiante? ¿Qué desafíos les esperan en el horizonte a esta pareja aparentemente perfecta? La noche cae sobre Buenos Aires, las luces de la ciudad titilando como estrellas terrenales, mientras el futuro se despliega ante ellos, lleno de promesas y de peligros aún desconocidos. Una tarde, mientras Carlos está en su estudio, Elena entra con una expresión preocupada en su rostro. Lleva en sus manos unos documentos que parecen pesar más que el papel que los compone. Carlos, ¿qué es esto?, pregunta Elena, su voz temblando ligeramente. Carlos levanta la vista de su computadora, su rostro palideciendo al ver los papeles. Elena, ¿de dónde sacaste eso? Eso no importa ahora, responde ella, su tono endureciéndose. Lo que importa es lo que dicen estos documentos. Carlos, ¿estás involucrado en negocios ilegales? El silencio que sigue es ensordecedor. Carlos se levanta lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Elena, mi amor, puedo explicarlo, comienza, pero Elena lo interrumpe. ¿Explicar qué, Carlos? ¿Cómo has estado lavando dinero? ¿Cómo has estado engañando a inversionistas? ¿Cómo todo nuestro estilo de vida está basado en mentiras? Su voz se quiebra en la última palabra, las lágrimas amenazando con caer. Carlos intenta acercarse a ella, pero Elena retrocede. No te acerques. Solo dime la verdad. Por una vez, dime la verdad. El magnate se desploma en su silla, toda su arrogancia y confianza desaparecidas. Comenzó como algo pequeño, empieza, su voz apenas un susurro. Solo un favor a un amigo. Pero luego se volvió más grande. Y antes de darme cuenta, estaba atrapado. Elena lo mira, el horror y la decepción evidentes en sus ojos. ¿Y nuestro bebé? ¿Qué pasará con nuestro hijo, Carlos? ¿Crecerá en una casa construida sobre mentiras? Carlos se levanta de nuevo, esta vez con determinación en su mirada. No, Elena. Voy a arreglar esto. Te lo prometo. Encontraré una salida. ¿Una salida? Elena sacude la cabeza, incrédula. Carlos,
esto no es un juego del que puedas simplemente retirarte. Has roto la ley. Has traicionado mi confianza. El silencio vuelve a caer entre ellos, pesado y opresivo. Carlos da un paso hacia Elena, sus ojos suplicantes. Dame una oportunidad, mi amor. Una oportunidad para hacer las cosas bien. Elena lo mira, su mano inconscientemente protegiendo su vientre. No sé si puedo, Carlos. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Mientras se da la vuelta para salir del estudio, Carlos la llama una última vez. Elena, por favor. Te amo. Amo a nuestro bebé. Haré lo que sea necesario. Ella se detiene en la puerta, sin voltearse. A veces, Carlos, el amor no es suficiente. Con esas palabras, Elena sale del estudio, dejando a Carlos solo con el peso de sus acciones. El sol se pone fuera de la ventana, sumiendo la habitación en sombras, un reflejo del futuro incierto que ahora se cierne sobre la pareja. ¿Podrá Carlos encontrar una salida a su situación? ¿Perdonará Elena su traición? Y lo más importante, ¿qué consecuencias tendrán estas revelaciones en el futuro de su familia? La noche cae sobre Buenos Aires, pero para Carlos y Elena, la oscuridad parece haber invadido sus vidas de una manera mucho más profunda y duradera. Una noche, Elena se despierta sobresaltada. La cama está vacía a su lado. Carlos llama, pero no hay respuesta. Con el corazón acelerado, se levanta y recorre la casa. Cada habitación vacía aumenta su ansiedad. Finalmente, llega al estudio de Carlos. La puerta está entreabierta y una luz tenue se filtra por la rendija. Carlos vuelve a llamar, empujando suavemente la puerta. El estudio está vacío, pero sobre el escritorio hay un sobre. Con manos temblorosas, Elena lo toma. Su nombre está escrito en la elegante caligrafía de Carlos. Abre el sobre y saca una carta. A medida que lee, sus ojos se llenan de lágrimas y su respiración se vuelve entrecortada. Mi querida Elena, cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo seguir poniendo en peligro tu vida y la de nuestro hijo. Los errores que he cometido son míos para enfrentar, y debo hacerlo solo. Sé que te he fallado de todas las formas posibles. Mi ambición y mi codicia me cegaron, y ahora estoy pagando el precio. Pero no permitiré que tú y nuestro bebé paguen por mis pecados. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tú y nuestro hijo son lo mejor que me ha pasado en la vida, y es por eso que debo alejarme. Para protegerlos. Para darles la oportunidad de una vida libre de las sombras de mis errores. No me busques, por favor. Es mejor así. Algún día, cuando todo esto haya pasado, tal vez pueda volver y pedirte perdón cara a cara. Pero por ahora, este adiós es lo único que puedo ofrecerte. Cuida de nuestro bebé. Dile que su padre los amaba más que a nada en este mundo. Siempre tuyo, Carlos. Elena se desploma en la silla, la carta arrugada contra su pecho. Las lágrimas corren libremente por sus mejillas mientras un sollozo desgarrador escapa de su garganta. Carlos grita al vacío de la habitación. Carlos, no puedes hacernos esto. Pero solo el silencio le responde. Con manos temblorosas, Elena abre el cajón del escritorio. Allí, sobre los papeles, yace la alianza de matrimonio de Carlos. La toma, sintiendo su peso en la palma de su mano. Es la prueba final de que se ha ido. El amanecer comienza a filtrarse por las ventanas, pero para Elena, el mundo se ha sumido en la oscuridad. Se queda allí, en el estudio de Carlos, abrazando su vientre, la carta y la alianza apretadas en su puño. ¿Qué vamos a hacer ahora, mi pequeño?, susurra a su bebé no nacido. ¿Cómo seguiremos adelante? Fuera, Buenos Aires comienza a despertar, ajena al drama que se desarrolla dentro de la mansión Mendoza. Para el resto del mundo, es solo otro día. Para Elena, es el comienzo de una nueva vida, una que nunca imaginó y para la que no está preparada. ¿Cómo enfrentará Elena este abandono? ¿Dónde ha ido Carlos realmente? Y más importante aún, ¿volverán a encontrarse alguna vez?
El futuro, antes tan brillante y prometedor, ahora se presenta incierto y aterrador. Pero Elena, con una mano protegiendo su vientre, se levanta lentamente. Tiene que ser fuerte. Por ella. Por su bebé. Por el futuro que ahora debe forjar sola. Mañana, sentada en la cocina con una taza de té intacta frente a ella, Elena escucha el timbre de la puerta. Con pasos lentos, se dirige a abrir, una pequeña llama de esperanza encendiéndose en su corazón. Pero no es Carlos quien está al otro lado. Señora Mendoza, saluda a un hombre de traje, su expresión seria. Soy el detective Ramírez. ¿Puedo pasar? Elena asiente mecánicamente, haciéndose a un lado. Por favor, entre. Ya en la sala, el detective saca una libreta. Señora Mendoza, hemos estado investigando la desaparición de su esposo. ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre la noche en que se fue? Elena cierra los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas. Ya les he dicho todo lo que sé. Simplemente, se fue. Entiendo que esto es difícil, dice Ramírez con voz suave. Pero cualquier detalle podría ser crucial. ¿Notó algo inusual en los días previos a su desaparición? Las manos de Elena tiemblan mientras acaricia su vientre. Él estaba preocupado. Nervioso. Pero pensé que era por el bebé, por el futuro. El detective anota algo en su libreta. Señora Mendoza, debo preguntarle. ¿Estaba usted al tanto de las actividades ilegales de su esposo? La pregunta golpea a Elena como una bofetada. ¿Qué? No, yo no sabía nada hasta. ¿Hasta cuándo? Presiona Ramírez. Elena siente que le falta el aire. Hasta unos días antes de que desapareciera. Encontré unos documentos. Tuvimos una discusión. El detective asiente, su expresión indescifrable. Señora Mendoza, debo ser honesto con usted. La situación de su esposo es más complicada de lo que parece. Estamos investigando una red de lavado de dinero que podría implicar a varias figuras importantes de la ciudad. Las palabras caen sobre Elena como un peso aplastante. ¿Qué significa eso para mí? ¿Para mi bebé? Ramírez la mira con una mezcla de compasión y seriedad. Por ahora, necesitamos su cooperación total. Y debo advertirle, es posible que los activos de su esposo sean congelados como parte de la investigación. Elena siente que el mundo se desmorona a su alrededor. Pero el bebé. Necesito. Lo entiendo, señora Mendoza, interrumpe suavemente el detective. Haremos todo lo posible para protegerla a usted y a su hijo. Pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Hay algo más que deba saber? Elena mira por la ventana, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Debería contarle sobre la carta? ¿Sobre la alianza? ¿O proteger el último secreto de Carlos? No, dice finalmente, su voz apenas un susurro. No hay nada más. Mientras el detective se despide, prometiendo mantenerla informada, Elena se queda sola en la gran mansión que ahora parece una prisión dorada. Las paredes que antes guardaban sus sueños y esperanzas ahora parecen cerrarse sobre ella. Con una mano en su vientre, Elena mira la foto de su boda sobre la chimenea. Te odio, Carlos, susurra, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te odio por amarnos tanto como para dejarnos. El sol comienza a ponerse, bañando la habitación en sombras alargadas. Elena se sienta en el sofá, consciente de que su vida nunca volverá a ser la misma. Con cada latido de su corazón, con cada patada de su bebé, una nueva determinación crece en su interior. Saldremos adelante, promete en voz baja a su hijo no nacido. No sé cómo, pero lo haremos. Juntos. La noche cae sobre Buenos Aires, y con ella, el fin de una era para Elena Mendoza. Mañana será un nuevo día, el primero de muchos en los que tendrá que enfrentar el mundo sola, cargando no solo a su bebé, sino también el peso de los secretos y las mentiras de Carlos. ¿Qué desafíos le esperan?
¿Logrará proteger a su hijo del turbulento pasado de su padre? Y en algún lugar, escondido en las sombras, está Carlos observando, arrepentido, incapaz de regresar. Mamá, mamá. La voz alegre de una niña pequeña rompe el silencio concentrado. Sofía, de 3 años, entra corriendo a la habitación, sus rizos oscuros rebotando con cada paso. Elena se gira, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. ¿Qué pasa, mi amor? Sofía levanta un dibujo, sus ojos brillando de orgullo. Mira lo que hice. Elena se agacha para estar a la altura de su hija, examinando el dibujo colorido. Es precioso, cariño. ¿Es nuestra familia? La sonrisa de Sofía vacila por un momento. Sí, pero, ¿por qué no tengo un papá como mis amigos del jardín? El corazón de Elena se encoge. Es una pregunta que ha estado temiendo desde hace tiempo. Toma a Sofía en sus brazos y se sienta en el viejo sillón de cuero. Mira, mi cielo, comienza Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algunas familias son diferentes. En la nuestra, somos tú y yo, y nos tenemos la una a la otra. Eso nos hace especiales. Sofía frunce el ceño, procesando la información. Pero, ¿dónde está mi papá? Elena cierra los ojos por un momento, luchando contra el nudo en su garganta. Tu papá tuvo que irse lejos, antes de que nacieras. Pero te amaba mucho, Sofía. Nunca lo dudes. ¿Volverá algún día?, pregunta Sofía, sus ojos llenos de esperanza infantil. Elena acaricia el cabello de su hija, incapaz de mentirle pero tampoco de destruir su inocencia. No lo sé, mi amor. Pero lo importante es que nos tenemos la una a la otra, ¿verdad? Sofía asiente, abrazando a su madre con fuerza. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi pequeña artista, responde Elena, besando la frente de su hija. Mientras Sofía vuelve a sus juegos, Elena se levanta y mira por la ventana. El estudio, antes lleno de papeles y planes de negocios, ahora está repleto de lienzos y materiales de arte. Elena ha redescubierto su pasión por la pintura, convirtiéndola no solo en una válvula de escape emocional sino también en su medio de sustento. El timbre del teléfono interrumpe sus pensamientos. Elena contesta, su voz profesional y controlada. Sí. Ah, Marcela, qué bueno escucharte. ¿La exposición? Sí, estoy terminando las últimas piezas. Mientras habla, Elena mira el reloj. En 1 hora tiene que llevar a Sofía al médico, luego recoger materiales para su próxima serie de cuadros, y en la noche, preparar la presentación para la galería que podría cambiar su carrera. La vida de Elena es ahora un constante malabarismo entre ser madre soltera y artista emergente. Cada día es una lucha, pero también una victoria. Ha construido una nueva vida desde las cenizas de su pasado, protegiendo a Sofía y persiguiendo sus sueños. Sin embargo, en los momentos de calma, cuando Sofía duerme y la casa está en silencio, Elena no puede evitar preguntarse, ¿dónde está Carlos? ¿Piensa en ellas? ¿Algún día volverá a sus vidas? La noche cae sobre Buenos Aires, y Elena, exhausta pero determinada, se sienta frente a su caballete. Mientras aplica pinceladas de color a su lienzo, no puede evitar sentir que cada trazo es un paso más lejos del pasado y más cerca de un futuro que ella misma está creando, pincelada a pincelada, día a día. ¿Qué desafíos le esperan a Elena en su carrera artística? ¿Cómo afectará la ausencia de Carlos el crecimiento de Sofía? Y en algún lugar del mundo, ¿está Carlos observando desde las sombras, añorando la familia que dejó atrás? Mientras tanto, a miles de kilómetros de Buenos Aires, en una pequeña ciudad costera de Portugal, un hombre de aspecto cansado se sienta en la terraza de un café. Su nombre ahora es Alejandro Ruiz, pero sus ojos, hundidos y atormentados, pertenecen a Carlos Mendoza. ¿Más UM café, señor?, pregunta el camarero en portugués. Carlos, o Alejandro como se hace llamar ahora, asiente distraídamente. Sim, por favor. Mientras espera su café, saca de su bolsillo una fotografía arrugada. En ella,
una Elena sonriente sostiene su vientre de embarazada. Carlos acaricia la imagen con su pulgar, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurra a la foto. 3 años. Sofía debe ser hermosa. El camarero regresa con el café, interrumpiendo sus pensamientos. «Aquí está, señor». «¿Está todo bem?» Carlos fuerza una sonrisa. «Sí, obrigado». Cuando el camarero se aleja, Carlos saca su teléfono y, con dedos temblorosos, busca en internet noticias de Buenos Aires. Es un ritual que se ha impuesto, una forma de mantenerse conectado con la vida que dejó atrás. Sus ojos se abren de sorpresa al ver un artículo: Elena Mendoza, de esposa de magnate a artista revelación. La noticia habla de una exposición exitosa y muestra una foto de Elena, elegante y serena, junto a sus cuadros. «Lo lograste, mi vida», murmura Carlos, una mezcla de orgullo y dolor en su voz. «Siempre supe que eras extraordinaria». Escrollea más abajo y su corazón se detiene. En una de las fotos, casi escondida detrás de Elena, está una niña pequeña. Sofía. Carlos toca la pantalla, como si pudiera alcanzar a su hija a través de ella. «Mi pequeña», dice, su voz quebrándose. «Como quisiera conocerte». De repente, una mano se posa en su hombro, sobresaltándolo. «Alejandro», dice una voz grave. «Tenemos que hablar». Carlos se gira para encontrarse con Paulo, su contacto local. El hombre tiene una expresión seria que hace que Carlos se tense. «¿Qué pasa, Paulo?» «Han estado haciendo preguntas en el pueblo. Preguntas sobre ti». El miedo se apodera de Carlos. «¿Quiénes?» Paulo mira a su alrededor antes de responder en voz baja. «No estoy seguro, pero creo que son de tu país. Policía, tal vez». Carlos siente que el mundo se desmorona a su alrededor. Después de 3 años, su pasado finalmente lo ha alcanzado. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunta, ya calculando su próximo movimiento. «No mucho», responde Paulo. «Deberías irte esta noche». Carlos asiente, agradeciendo a Paulo con un gesto. Cuando se queda solo, mira una vez más la foto de Elena y Sofía en su teléfono. «Lo siento», susurra. «Lo siento tanto». Con el corazón pesado, Carlos se levanta, dejando un billete bajo la taza de café. Mientras camina hacia su modesto apartamento, su mente es un torbellino de pensamientos y emociones. ¿A dónde irá ahora? ¿Podrá alguna vez dejar de huir? Y lo más importante, ¿encontrará alguna vez el camino de regreso a Elena y Sofía? La noche cae sobre la pequeña ciudad portuguesa, y con ella, la promesa de más cambios y peligros para Carlos. El hombre que una vez lo tuvo todo ahora se prepara para otra noche de fuga, llevando consigo solo sus remordimientos y el amor por la familia que dejó atrás. «Diga». «Elena Mendoza», pregunta una voz masculina, desconocida y con un tono de urgencia. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» Hay una pausa tensa antes de que la voz responda. «Mi nombre no es importante. Lo que importa es que tengo información sobre Carlos». El corazón de Elena se detiene por un momento. Sus manos comienzan a temblar. «¿Carlos? ¿Qué sabe usted de Carlos?» «Sé dónde está», dice la voz. «O al menos, donde estaba hasta hace poco». Elena se sienta, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerla. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Han pasado 3 años. ¿Por qué ahora?» «Porque las cosas están cambiando, señora Mendoza. Carlos está en peligro, y usted también podría estarlo». El miedo se apodera de Elena. Mira hacia la puerta del estudio, pensando en Sofía jugando en la habitación de al lado. ¿Qué quiere decir con que estoy en peligro? ¿Y mi hija? «Escúcheme bien», dice la voz, ahora más baja y urgente. «Carlos ha estado viviendo bajo una identidad falsa en Portugal. Pero lo han descubierto. Está huyendo de nuevo». Elena cierra los ojos,
tratando de procesar la información. ¿Por qué me dice esto? ¿Qué quiere de mí? Quiero ayudar, responde la voz. Carlos, él me salvó una vez. Le debo esto. Pero necesito que usted esté preparada. ¿Preparada para qué?, pregunta Elena, su voz apenas un susurro. Para lo que viene. Pueden venir a hacerle preguntas. La policía, tal vez otros. Debe ser cuidadosa con lo que dice. Elena siente una mezcla de emociones, miedo, rabia, confusión, y muy en el fondo, una chispa de esperanza que creía extinguida. Carlos, ¿está bien? Hay otra pausa antes de que la voz responda. Está vivo. Y nunca ha dejado de pensar en usted y en su hija. Las lágrimas comienzan a correr por las mejillas de Elena. ¿Volverá alguna vez? No lo sé, dice la voz con honestidad. Pero si lo hace, necesitará su ayuda. Esté atenta, señora Mendoza. Y sobre todo, manténgase a salvo. La llamada termina abruptamente, dejando a Elena en un silencio ensordecedor. Se queda mirando el teléfono en su mano, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Mamá? La voz de Sofía la saca de su trance. ¿Estás llorando? Elena se apresura a secar sus lágrimas. No, cariño. Mamá solo está un poco cansada. Ven aquí. Abraza a su hija con fuerza, como si pudiera protegerla de las sombras del pasado que de repente parecen más cercanas que nunca. Te quiero, Sofía, susurra Elena. Pase lo que pase, siempre te protegeré. Mientras sostiene a su hija, Elena mira por la ventana. El sol se está poniendo sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de naranja y rojo. En algún lugar ahí fuera, Carlos está huyendo de nuevo. Y ahora, después de 3 años de construir una nueva vida, Elena se encuentra en una encrucijada. ¿Debe ignorar la llamada y seguir adelante? ¿O prepararse para un posible regreso de Carlos que podría poner en peligro todo lo que ha construido? ¿Y si Carlos regresa, podrá alguna vez perdonarlo? La noche cae sobre la ciudad, y con ella, una nueva ola de incertidumbre para Elena y Sofía. El pasado que creían enterrado está resurgiendo, y las decisiones que Elena tome ahora podrían cambiar sus vidas para siempre. Una tarde, mientras Elena prepara la cena, Sofía la observa desde la mesa de la cocina, dibujando con sus crayones. Mamá, dice la niña, levantando la vista de su dibujo. ¿Por qué estás triste? Elena se detiene, sorprendida por la percepción de su hija. Se acerca a Sofía, acariciando su cabello. No estoy triste, mi amor. Solo, estoy pensando mucho. Sofía frunce el ceño, no convencida. ¿Es por papá? La pregunta golpea a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué piensas eso, cariño? Te escuché llorar anoche, confiesa Sofía. Decías su nombre. Elena cierra los ojos, luchando contra las lágrimas. Se arrodilla frente a su hija, tomando sus pequeñas manos. Sofía, mi vida, hay cosas que son difíciles de explicar. Tu papá, él nos quería mucho, pero tuvo que irse. ¿Pero por qué no vuelve?, pregunta Sofía, sus ojos llenos de inocente curiosidad. Elena lucha por encontrar las palabras adecuadas. A veces, los adultos cometemos errores. Errores que nos hacen daño a nosotros y a los que amamos. Tu papá, él está tratando de arreglar sus errores. Sofía asiente lentamente, procesando la información. ¿Y cuando los arregle, volverá? El corazón de Elena se rompe un poco más. No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que te ama muchísimo. Nunca dudes eso. Sofía abraza a su madre con fuerza. Yo también te amo, mamá. No estés triste. Elena abraza a su hija, dejando que algunas lágrimas caigan silenciosamente. En ese momento, toma una decisión. No puede seguir viviendo en el limbo, esperando el regreso de un fantasma. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena se sienta en su estudio.
Saca una caja que ha mantenido escondida durante 3 años. Dentro hay fotos, cartas, recuerdos de su vida con Carlos. Con manos temblorosas, toma una foto de su boda. La mira por un largo momento, recordando la felicidad de ese día, la promesa de un futuro brillante. Lo siento, Carlos, susurra. Pero no puedo seguir esperándote. Sofía me necesita entera. Lentamente, comienza a guardar las fotos y cartas en una caja nueva. No las tirará, pero las guardará en el ático. Es hora de cerrar ese capítulo de su vida. Mientras cierra la caja, Elena siente una mezcla de dolor y liberación. Es como si estuviera diciendo adiós a Carlos por segunda vez, pero esta vez en sus propios términos. Se acerca a su caballete y comienza a pintar. Los trazos son fuertes, decididos. En el lienzo, una mujer emerge de las sombras, sosteniendo la mano de una niña pequeña. Caminan hacia la luz. Elena pinta hasta el amanecer, vaciando su corazón en el lienzo. Cuando termina, mira su obra con una nueva determinación en sus ojos. Es hora de avanzar, se dice a sí misma. Por Sofía. Por mí. El sol comienza a salir sobre Buenos Aires, bañando el estudio en una luz dorada. Elena se siente exhausta pero en paz. Ha tomado una decisión, y aunque el camino por delante no será fácil, está lista para enfrentarlo. Pero el destino tiene sus propios planes. ¿Podrá Elena realmente dejar atrás el pasado? ¿O el regreso de Carlos está más cerca de lo que ella imagina? Y cuando llegue ese momento, ¿estará preparada para enfrentar la verdad, sea cual sea? En una habitación de hotel destartalada, Carlos se sienta al borde de la cama, su rostro demacrado iluminado por la tenue luz de una lámpara. En sus manos sostiene un pequeño dispositivo médico. Con manos temblorosas, se pincha el dedo y espera el resultado. El pitido del dispositivo rompe el silencio. Carlos mira la pantalla y cierra los ojos, derrotado. «Maldita sea», murmura. «Está empeorando». Se levanta con dificultad y se acerca a la ventana. La vista del mar Mediterráneo debería ser hermosa, pero para él solo es un recordatorio más de la distancia que lo separa de su familia. Un ataque de tos lo sacude. Se dobla sobre sí mismo, luchando por respirar. Cuando finalmente se calma, nota manchas de sangre en el pañuelo que usó para cubrirse la boca. «No ahora», suplica a nadie en particular. «Por favor, no ahora». El sonido de su teléfono lo sobresalta. Es un número desconocido. Con cautela, contesta. «Sí». «Carlos», dice una voz familiar. «Soy yo, Ramón». «Las cosas se están complicando aquí». Carlos se tensa. Ramón es su único contacto en Buenos Aires, el hombre que ha estado vigilando a Elena y Sofía en secreto. «¿Qué sucede?», pregunta, temiendo la respuesta. «La policía está reabriendo la investigación». «Han estado haciendo preguntas, Carlos». «Preguntas sobre ti, sobre el dinero». Carlos siente que el mundo se desmorona a su alrededor. «¿Elena? ¿Sofía? ¿Están bien?» «Por ahora, sí», responde Ramón. «Pero no sé por cuánto tiempo más podremos mantenerlas al margen. Carlos, creo que es hora de que vuelvas». Las palabras de Ramón resuenan en la cabeza de Carlos. Volver. Enfrentar su pasado. Enfrentar a Elena. «No puedo», dice Carlos, su voz quebrada. «No así. No en estas condiciones». «¿De qué hablas?», pregunta Ramón, confundido. Carlos toma una respiración profunda. Es hora de revelar la verdad que ha estado ocultando incluso a sus más cercanos aliados. «Estoy enfermo, Ramón. Muy enfermo. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo». El silencio al otro lado de la línea es ensordecedor. «Carlos», dice finalmente Ramón, su voz apenas un susurro. «Lo siento. Pero con más razón debes volver. Elena y Sofía te necesitan. Y tú las necesitas a ellas».
Carlos mira por la ventana nuevamente. El sol está comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Piensa en Elena, en Sofía. En todo lo que ha perdido. En todo lo que podría perder si no actúa ahora. Tienes razón, dice finalmente. Es hora de volver a casa. Mientras cuelga el teléfono, Carlos siente una mezcla de miedo y determinación. No sabe cómo lo recibirán Elena y Sofía. No sabe si podrá arreglar todo el daño que ha causado. Pero sabe que tiene que intentarlo. Con manos temblorosas, comienza a empacar sus escasas pertenencias. Cada movimiento es un esfuerzo, su cuerpo debilitado por la enfermedad y los años de huida. Voy a casa, Elena, susurra. Por favor, perdóname. El sol termina de ponerse en Marruecos, mientras Carlos se prepara para el viaje más importante de su vida. Un viaje de regreso a Buenos Aires, de regreso a su familia, de regreso a enfrentar su pasado. ¿Cómo reaccionará Elena al regreso de Carlos? ¿Podrá perdonarlo? Y cuando descubra la verdad sobre su enfermedad, ¿cómo afectará eso a la familia que han construido por separado? El destino de los Mendoza está a punto de dar un giro dramático, y nada volverá a ser como antes. Elena, querida, esta exposición es maravillosa, exclama una mujer mayor, tomando las manos de Elena. Tus pinturas, hay algo nuevo en ellas. Más profundo, más, ¿cómo decirlo? Emotivo. Elena asiente, agradecida. Gracias, Margarita. Han sido unos meses intensos. Mientras continúa saludando a los invitados, Elena no puede evitar sentir que algo no está bien. Una sensación de inquietud que no logra sacudirse. Sus ojos se desvían constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. De repente, su mirada se cruza con la de un hombre al otro lado de la sala. Por un instante, su corazón se detiene. Podría ser. Pero no, es solo otro invitado. Elena respira profundamente, tratando de calmarse. ¿Se encuentra bien, señora Mendoza?, pregunta un joven asistente de la galería, notando su palidez. Elena fuerza una sonrisa. Sí, gracias. Solo necesito un poco de aire fresco. Se dirige hacia el balcón, agradeciendo el aire frío de la noche en su rostro. Cierra los ojos por un momento, intentando recuperar la compostura. Vamos, Elena, se dice a sí misma. Has trabajado duro para esto. No dejes que los fantasmas del pasado arruinen tu noche. Pero justo cuando está a punto de volver a entrar, su teléfono vibra en su bolso. Con manos temblorosas, lo saca y mira la pantalla. Es un mensaje de un número desconocido, está en camino. Llegará mañana. Prepárate. Elena siente que el mundo se desvanece a su alrededor. Sabe, sin necesidad de más explicaciones, que se refiere a Carlos. Después de 3 años, está volviendo. ¿Mamá? La voz de Sofía la sobresalta. Su hija está de pie en la puerta del balcón, hermosa en su vestido de fiesta. ¿Estás bien? Pareces asustada. Elena se agacha frente a su hija, acariciando su mejilla. Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada. Sofía la mira con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Carlos. ¿Es por papá? ¿Va a volver? La pregunta golpea a Elena como un puñetazo. ¿Cómo puede su hija ser tan perceptiva? Con el corazón latiendo fuertemente, Elena toma una decisión. Sofía, cariño, escúchame, dice, su voz apenas un susurro. Pase lo que pase en los próximos días, quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Y que haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. ¿Entiendes? Sofía asiente solemnemente. Yo también te amo, mamá. No tengas miedo. Elena abraza a su hija con fuerza, luchando contra las lágrimas. Sobre el hombro de Sofía, mira hacia la ciudad de Buenos Aires, sus luces brillando en la noche. En algún lugar ahí fuera, Carlos está acercándose.
y con él, todo el pasado que Elena ha intentado dejar atrás. Mientras vuelven a la galería, Elena siente como si estuviera al borde de un precipicio. Mañana, su vida cambiará para siempre. ¿Está lista para enfrentar a Carlos? ¿Para escuchar sus explicaciones? ¿Para proteger a Sofía de las verdades dolorosas que puedan surgir? La noche avanza, y con cada minuto que pasa, el inevitable encuentro se acerca. Elena sonríe, habla con los invitados, celebra su éxito artístico. Pero en su interior, una tormenta se está gestando. Una tormenta que amenaza con arrasar todo lo que ha construido en los últimos 3 años. ¿Qué traerá el amanecer para Elena y Sofía? ¿Y cómo cambiará sus vidas el regreso de Carlos? De repente, el timbre de la puerta suena. Elena siente que su corazón se detiene por un momento. Con pasos temblorosos, se dirige a la entrada. Respira profundamente antes de abrir. Pero no es Carlos quien está al otro lado. Es el detective Ramírez. Señora Mendoza, saluda el detective, su expresión seria. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Elena asiente, un nudo formándose en su garganta. Por supuesto, detective. Adelante. Una vez en la sala, Ramírez se sienta, su mirada fija en Elena. Señora Mendoza, hemos recibido información de que su esposo, Carlos Mendoza, podría estar regresando a Buenos Aires. Elena lucha por mantener la compostura. Yo, no sé nada de eso, detective. Hace 3 años que no sé nada de Carlos. Ramírez la mira escépticamente. ¿Estás segura? Porque tenemos razones para creer que usted podría haber tenido contacto con él recientemente. El miedo se apodera de Elena. ¿Cómo pueden saber sobre la llamada? ¿Han estado vigilándola? Detective, dice Elena, su voz temblando ligeramente, le aseguro que si supiera algo sobre Carlos, se lo diría. He pasado los últimos 3 años tratando de reconstruir mi vida y la de mi hija. Ramírez se inclina hacia adelante. Señora Mendoza, entiendo su situación. Pero debe comprender que su esposo está involucrado en asuntos muy serios. Lavado de dinero, fraude. Si está protegiendo a Carlos, podría estar implicándose en sus crímenes. Las palabras del detective golpean a Elena como un mazo. ¿Proteger a Carlos? ¿Acaso no ha pasado los últimos 3 años tratando de olvidarlo? Yo no. Comienza Elena, pero es interrumpida por el sonido de pasos en la escalera. Mamá, llama Sofía, entrando en la sala. Se detiene al ver al detective. Oh, lo siento. No sabía que teníamos visita. Ramírez mira a Sofía, luego vuelve su atención a Elena. Señora Mendoza, le sugiero que piense cuidadosamente en su próximo movimiento. Por el bien de su hija. Elena siente una oleada de ira y miedo. Detective, le agradecería que no usara a mi hija para amenazarme. Si no tiene más preguntas, le pido que se vaya. Ramírez se levanta lentamente. Muy bien. Pero estaremos vigilando, señora Mendoza. Si Carlos aparece, lo sabremos. Cuando la puerta se cierra tras el detective, Elena se desploma en el sofá, temblando. Mamá, dice Sofía, acercándose. ¿Quién era ese señor? ¿Por qué preguntaba por papá? Elena mira a su hija, sintiendo que el mundo se cierra a su alrededor. ¿Cómo puede proteger a Sofía de la verdad? ¿Cómo puede protegerla de Carlos, de la policía, de todo? Sofía, mi amor, dice Elena, atrayendo a su hija hacia sí. Hay cosas que están pasando que son difíciles de explicar. Pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, estamos juntas en esto. Sofía asiente, abrazando a su madre con fuerza. Te quiero, mamá. No tengas miedo. Elena cierra los ojos, conteniendo las lágrimas. El regreso de Carlos ya está causando estragos en sus vidas, y ni siquiera ha llegado aún. ¿Qué pasará cuando finalmente se enfrenten cara a cara? Mientras sostiene a Sofía,
Elena mira por la ventana. En algún lugar de Buenos Aires, Carlos está acercándose. Y con él, una tormenta que amenaza con arrasar todo lo que Elena ha construido. ¿Podrá Elena proteger a Sofía de la verdad sobre su padre? ¿Cómo enfrentará a Carlos después de 3 años? Y con la policía vigilando cada uno de sus movimientos, ¿cómo podrá navegar este peligroso terreno sin perderse a sí misma en el proceso? La cuenta regresiva ha comenzado, y Elena sabe que cada decisión que tome a partir de ahora podría cambiar sus vidas para siempre. De repente, su teléfono vibra. Un mensaje de un número desconocido: Parque les ama. Ahora. El corazón de Elena se acelera. Sabe que es él. Por un momento, considera ignorar el mensaje, quedarse en casa, segura con Sofía. Pero la necesidad de respuestas, de cerrar este capítulo de su vida, es demasiado fuerte. Con manos temblorosas, llama a su vecina. María, ¿podrías venir a cuidar a Sofía por unas horas? Es una emergencia. 20 minutos después, Elena está caminando por las calles oscuras hacia el parque. Cada sombra parece amenazante, cada sonido la hace sobresaltarse. ¿La estará siguiendo la policía? ¿Estará cometiendo un error terrible? Al llegar al parque, lo ve. Sentado en un banco, bajo la tenue luz de una farola, está Carlos. Está más delgado, su pelo salpicado de canas, pero esos ojos que una vez la miraron con tanto amor, ahora están llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Elena, susurra Carlos, poniéndose de pie. Elena se detiene a unos metros de él, su cuerpo temblando. Carlos, responde, su voz apenas audible. Por un momento, se miran en silencio, 3 años de ausencia, dolor y preguntas sin respuesta entre ellos. Lo siento, dice Carlos finalmente, su voz quebrándose. Lo siento tanto, Elena. Elena siente que las lágrimas amenazan con caer, pero las contiene. ¿Lo sientes? 3 años, Carlos. 3 años sin una palabra, sin saber si estabas vivo o muerto, y todo lo que puedes decir es, ¿lo siento? Carlos da un paso hacia ella, pero Elena retrocede. No te acerques, advierte. No tienes idea de lo que hemos pasado Sofía y yo. De cómo tuve que reconstruir nuestras vidas desde cero. Lo sé, dice Carlos, la culpa evidente en su rostro. Y no espero que me perdones. Pero necesitaba verte, necesitaba explicarte. ¿Explicar qué?, interrumpe Elena, la rabia finalmente saliendo a la superficie. ¿Cómo nos abandonaste? ¿Cómo dejaste a tu hija sin un padre? ¿O cómo la policía está ahora tras de mí porque creen que te estoy protegiendo? Carlos parece sorprendido por esto último. ¿La policía te ha contactado? Elena, lo siento, nunca quise ponerte en peligro. Yo. Pero antes de que pueda terminar, un ataque de tos lo interrumpe. Se dobla sobre sí mismo, luchando por respirar. Elena, olvidando por un momento su enojo, se acerca preocupada. ¿Carlos? ¿Qué te pasa? Cuando el ataque pasa, Carlos levanta la mirada, y Elena ve algo en sus ojos que la asusta más que cualquier otra cosa: miedo. Elena, dice Carlos, su voz ronca. Hay algo que necesito decirte. Algo que cambiará todo. Elena siente que el mundo se detiene a su alrededor. ¿Qué más podría cambiar? ¿Qué secreto podría ser tan grande como para que Carlos regresara después de 3 años? ¿Qué es, Carlos?, pregunta, temiendo la respuesta. Carlos toma una respiración profunda, preparándose para revelar la verdad que ha estado ocultando. Una verdad que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. ¿Qué secreto guarda Carlos? ¿Cómo reaccionará Elena ante esta nueva revelación? Y con la policía al acecho, ¿podrán encontrar una manera de resolver su pasado sin poner en peligro su futuro y el de Sofía? La noche de Buenos Aires los envuelve, testigo silencioso de un encuentro que promete desatar una tormenta de emociones y consecuencias imprevisibles. Elena siente que el mundo se detiene por un momento. ¿Qué quieres decir?
Tengo cáncer, Elena, dice Carlos, su voz apenas un susurro. Terminal. Los médicos dicen que me quedan pocos meses. El impacto de sus palabras golpea a Elena como una ola. Todas las emociones que ha estado conteniendo durante 3 años, la ira, el dolor, la confusión, se desvanecen, reemplazadas por una sensación de shock. No, murmura Elena, sacudiendo la cabeza. No, no puede ser. Carlos, tú. Lo sé, dice él, acercándose cautelosamente. Sé que es mucho para procesar. Pero necesitaba verte, necesitaba explicarte todo antes de... No termina la frase, pero no es necesario. El peso de lo no dicho cuelga entre ellos como una sombra. Elena se sienta en el banco, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerla. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Carlos se sienta a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Lo descubrí hace 1 año. Al principio, pensé que podría luchar contra ello, que podría vencerlo y volver a ustedes cuando estuviera curado. Pero... Su voz se quiebra, y Elena, a pesar de todo, siente el impulso de consolarlo. Pero se contiene, todavía luchando por procesar esta nueva realidad. ¿Por qué volviste ahora?, pregunta. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no nos dijiste? Carlos la mira, sus ojos llenos de arrepentimiento. Tenía miedo, Elena. Miedo de enfrentar lo que había hecho, miedo de ver la decepción en tus ojos. Y luego, cuando supe que estaba muriendo, tenía miedo de ser una carga, de causarles más dolor. Elena siente que las lágrimas comienzan a caer. Idiota, dice, su voz temblorosa. ¿No te das cuenta de que el no saber, el preguntarnos cada día si estabas vivo o muerto, fue peor? Lo sé ahora, responde Carlos, su voz llena de remordimiento. Y lo siento tanto, Elena. Siento haberte fallado, a ti y a Sofía. Siento haber sido un cobarde. Se miran en silencio por un momento, años de dolor y secretos entre ellos. ¿Qué quieres ahora, Carlos?, pregunta finalmente Elena. ¿Qué esperas de nosotras? Carlos toma una respiración profunda. Quiero hacer las cosas bien, Elena. Quiero pasar el tiempo que me queda tratando de reparar el daño que he causado. Quiero conocer a mi hija, si me lo permites. Y quiero tu perdón, aunque sé que no lo merezco. Elena cierra los ojos, sintiendo el peso de esta decisión. Perdonar a Carlos significaría abrir viejas heridas, exponerse y exponer a Sofía a más dolor. Pero no perdonarlo, sabiendo que está muriendo. No sé si puedo perdonarte, Carlos, dice finalmente. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Pero creo que Sofía merece conocer a su padre. Y tú mereces la oportunidad de conocerla. Los ojos de Carlos se llenan de lágrimas de gratitud. Gracias, Elena. Es más de lo que merezco. Pero antes de que puedan decir más, ven luces de sirena acercándose al parque. El miedo se apodera de ambos. La policía, susurra Elena. Carlos, tienes que irte. Carlos asiente, poniéndose de pie con dificultad. Te contactaré pronto. Por favor, Elena, ten cuidado. Mientras Carlos desaparece en las sombras del parque, Elena se queda allí, su mente un torbellino de emociones. La policía está cada vez más cerca, y ella sabe que las decisiones que tome en los próximos días cambiarán sus vidas para siempre. ¿Cómo explicará esto a Sofía? ¿Cómo protegerá a su familia de la policía y del pasado de Carlos? Y, lo más importante, ¿cómo navegará por este campo minado emocional sin perder de vista lo que es mejor para su hija? La noche de Buenos Aires nunca ha parecido tan oscura, y el futuro nunca ha sido tan incierto. Pero Elena sabe que, pase lo que pase, debe ser fuerte. Por Sofía. Por ella misma. Y tal vez, solo tal vez, por el hombre que una vez amó y que ahora está luchando contra el tiempo. Una tarde, mientras Elena está preparando la cena, Sofía entra en la cocina con un dibujo en la mano. Elena nota que su hija está inusualmente callada.
¿Qué tienes ahí, cariño?, pregunta Elena, tratando de sonar casual. Sofía levanta el dibujo. Es una imagen de 3 personas, una mujer, una niña y un hombre. Elena siente que su corazón se detiene por un momento. Es nuestra familia, dice Sofía en voz baja. Tú, yo y papá. Elena se arrodilla frente a su hija, tomando suavemente el dibujo. Es hermoso, mi amor. Pero, ¿por qué decidiste dibujar a papá ahora? Sofía mira a su madre con esos ojos grandes y curiosos que siempre parecen ver más allá de lo que Elena quiere mostrar. Mamá, ¿papá va a volver? La pregunta golpea a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo puede Sofía saber? ¿Ha escuchado algo? Elena lucha por encontrar las palabras adecuadas. Sofía, mi vida, comienza Elena, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué preguntas eso? Sofía baja la mirada hacia sus zapatos. Te escuché hablando por teléfono. Dijiste su nombre. Y has estado actuando rara desde entonces. Elena cierra los ojos por un momento, maldiciendo internamente su descuido. Cuando los abre, ve que Sofía la está mirando fijamente, esperando una respuesta. Cariño, dice Elena, tomando las manos de su hija. Las cosas con tu papá son complicadas. Sí, es posible que lo veamos pronto. Pero necesito que entiendas algo muy importante. Sofía asiente, toda su atención en su madre. Pase lo que pase, tú eres lo más importante para mí, continúa Elena. Y aunque las cosas puedan cambiar un poco, mi amor por ti nunca cambiará. ¿Entiendes eso? Sofía asiente de nuevo, pero Elena puede ver la confusión y la preocupación en sus ojos. Mamá, dice Sofía después de un momento. Si papá vuelve, ¿se quedará esta vez? La pregunta es como un cuchillo en el corazón de Elena. ¿Cómo puede explicarle a una niña de 6 años que su padre está muriendo? ¿Que el tiempo que puedan pasar juntos será corto y probablemente doloroso? No lo sé, mi amor, responde Elena honestamente. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, tú y yo estaremos juntas. Siempre. Sofía abraza a su madre con fuerza, y Elena puede sentir las lágrimas amenazando con caer. Se las traga, sabiendo que debe ser fuerte por su hija. Te quiero, mamá, susurra Sofía. Y yo a ti, mi vida. Más que a nada en este mundo. Mientras sostiene a su hija, Elena mira por la ventana de la cocina. El sol se está poniendo sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En algún lugar ahí fuera, Carlos está luchando contra su enfermedad y contra su pasado. Y aquí, en esta cocina, Elena se enfrenta a su propio desafío, proteger a Sofía mientras navega por las turbulentas aguas que se avecinan. ¿Cómo explicará Elena a Sofía la compleja situación con su padre? ¿Cómo podrá proteger a su hija del dolor inevitable que vendrá con el regreso y la eventual pérdida de Carlos? Y en medio de todo esto, ¿cómo mantendrá Elena su propia cordura y fortaleza? La noche cae sobre la ciudad, y con ella, la promesa de días difíciles por venir. Pero por ahora, en este momento, Elena se aferra a su hija, encontrando fuerza en el amor que comparten, preparándose para la tormenta que sabe que está por llegar. Recuerda, cariño, dijo Elena, arreglando el vestido de Sofía, pase lo que pase, estoy aquí contigo. Sofía asintió, sus ojos grandes y curiosos. ¿Cómo es papá, mamá? ¿Se parecerá a las fotos? Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle que el hombre que iba a conocer era muy diferente al de las fotografías? Puede que se vea un poco distinto, mi amor. Ha pasado mucho tiempo. El sonido del timbre hizo que ambas se sobresaltaran. Elena tomó una respiración profunda. Vamos, Sofía. Con pasos lentos, se dirigieron a la puerta. Elena la abrió, revelando a Carlos al otro lado. Estaba más delgado de lo que Elena recordaba de su último encuentro, su rostro pálido y demacrado. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de amor y miedo al ver a su hija por primera vez en años.
Hola, Elena, dijo Carlos suavemente, antes de bajar la mirada hacia Sofía. Y tú debes ser Sofía. Sofía se aferró a la pierna de Elena, repentinamente tímida. Hola, murmuró. Carlos se arrodilló con dificultad para estar a la altura de Sofía. Has crecido tanto, dijo, su voz quebrada por la emoción. Eres tan hermosa como tu madre. Elena observaba la escena con el corazón acelerado, dividida entre el deseo de proteger a Sofía y la necesidad de darle esta oportunidad a Carlos. ¿Por qué no pasamos a la sala?, sugirió Elena, rompiendo el tenso silencio. Ya en la sala, Carlos se sentó en el sofá, visiblemente agotado por el esfuerzo. Sofía lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Sofía, comenzó Carlos, sé que esto es extraño para ti. Yo, lamento mucho no haber estado aquí. Pero quiero que sepas que te he amado cada día desde que naciste. Sofía miró a su madre, buscando apoyo. Elena asintió suavemente, animándola. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Sofía finalmente, su voz pequeña pero firme. La pregunta colgó en el aire, pesada y dolorosa. Carlos cerró los ojos por un momento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Cometí errores, Sofía, dijo finalmente. Errores que me obligaron a irme para protegerlas a ti y a tu madre. Pero eso no justifica que las haya dejado. Lo siento mucho. Elena observaba a su hija, viendo cómo procesaba esta información. De repente, Sofía se acercó a Carlos y, para sorpresa de todos, lo abrazó. Te perdono, papá, dijo Sofía con la inocencia y la compasión que solo un niño puede tener. Carlos rompió a llorar, abrazando a su hija con cuidado. Elena sintió sus propias lágrimas cayendo, la escena frente a ella desgarradora y hermosa a la vez. Pero la felicidad del momento fue interrumpida por un ataque de tos de Carlos. Se apartó rápidamente de Sofía, luchando por respirar. ¿Papá?, preguntó Sofía, asustada. ¿Qué pasa? Elena actuó rápidamente, llevando a Sofía fuera de la habitación mientras Carlos se recuperaba. Está bien, mi amor. Papá solo necesita descansar un poco. Cuando regresó a la sala, encontró a Carlos recuperando el aliento, una expresión de dolor y culpa en su rostro. Lo siento, murmuró. No quería asustarla. Elena se sentó junto a él, la preocupación evidente en su rostro. Carlos, ¿cuánto tiempo realmente te queda? Carlos la miró, sus ojos llenos de tristeza. No mucho, Elena. Los médicos dicen que unas semanas, tal vez un mes. El peso de sus palabras cayó sobre Elena como una losa. Un mes. Solo un mes para que Sofía conozca a su padre, para cerrar heridas, para decir adiós. ¿Qué vamos a hacer, Carlos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Cómo vamos a explicarle esto a Sofía? Carlos tomó la mano de Elena, un gesto que una vez fue tan familiar y ahora se sentía extraño y necesario a la vez. Juntos, dijo. Lo haremos juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera, Elena y Carlos se quedaron allí, unidos por el amor a su hija y el peso de un futuro incierto. ¿Cómo navegarán estos complicados días por venir? ¿Podrá Sofía entender la gravedad de la situación? ¿Y cuando llegue el inevitable final, estarán preparados para enfrentarlo? La noche cayó sobre Buenos Aires, trayendo consigo la promesa de días difíciles pero también la esperanza de sanación y reconciliación. En la habitación de al lado, Sofía jugaba, ajena al drama que se desarrollaba, mientras sus padres se preparaban para la batalla más difícil de sus vidas. Una tarde, mientras Carlos y Sofía jugaban en el jardín, Elena los observaba desde la ventana de la cocina. El sonido de la risa de Sofía llenaba el aire, mezclándose con la voz cansada pero alegre de Carlos. Mira, papá. ¿Puedo hacer una voltereta?, exclamó Sofía, ejecutando torpemente la acrobacia. Carlos aplaudió con entusiasmo. Bravo, mi pequeña. Eres toda una gimnasta. Elena no pudo evitar sonreír, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio a Carlos llevarse la mano al pecho, luchando por ocultar un gesto de dolor. En ese momento,
el timbre de la puerta sonó. Elena se tensó inmediatamente. Últimamente, cada visita inesperada la llenaba de temor. ¿Sería la policía? ¿Habrían descubierto que Carlos estaba allí? Con pasos cautelosos, se dirigió a la puerta y la abrió. Para su sorpresa, se encontró cara a cara con el detective Ramírez. Señora Mendoza, saludó el detective, su mirada penetrante. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Detective, este no es un buen momento. Mi hija está. Insisto, interrumpió Ramírez, su tono dejando claro que no era una petición. Con reluctancia, Elena lo dejó entrar, cerrando la puerta tras él. Justo en ese momento, Carlos y Sofía entraron desde el jardín. El tiempo pareció detenerse. Carlos se quedó paralizado, su rostro palideciendo aún más. Sofía miró confundida entre su padre y el extraño. Vaya, vaya, dijo Ramírez, una sonrisa sin humor en su rostro. Parece que he interrumpido una reunión familiar. Sofía, cariño, dijo Elena, tratando de mantener la calma. ¿Por qué no vas a tu habitación a jugar un rato? Sofía, sintiendo la tensión en el aire, asintió y subió las escaleras, no sin antes lanzar una última mirada preocupada a sus padres. Una vez que Sofía estuvo fuera de vista, Ramírez se volvió hacia Carlos. Señor Mendoza, ha sido difícil dar con usted. Carlos, recuperando algo de su compostura, dio un paso adelante. Detective, por favor. Esto no tiene que ser así. Estoy dispuesto a cooperar, pero déjeme explicar. Oh, tendrá mucho tiempo para explicar, interrumpió Ramírez, sacando unas esposas. Carlos Mendoza está bajo arresto por fraude, lavado de dinero y evasión de la justicia. Elena se interpuso entre Carlos y el detective. No. No puede llevárselo. Está enfermo, necesita atención médica. Ramírez la miró con una mezcla de compasión y determinación. Lo siento, señora Mendoza, pero la ley es la ley. Su marido tendrá acceso a atención médica bajo custodia. Carlos puso una mano en el hombro de Elena. Está bien, Elena. Sabíamos que este día llegaría. Mientras Ramírez esposaba a Carlos, Elena sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo explicaría esto a Sofía? ¿Cómo podrían pasar los últimos días de Carlos separados por los barrotes de una celda? Te amo, susurró Carlos a Elena mientras era conducido hacia la puerta. Dile a Sofía que la amo. Que lo siento. Elena, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se dejó caer al suelo, sollozando. ¿Mamá? La voz de Sofía la sacó de su desesperación. La niña estaba al pie de las escaleras, sus ojos llenos de miedo y confusión. ¿Dónde está papá? ¿Por qué se lo llevó ese hombre? Elena se levantó, limpiándose las lágrimas. Sabía que ahora enfrentaba la conversación más difícil de su vida. ¿Cómo explicar a una niña de 6 años que su padre, recién recuperado, había sido arrestado y que probablemente moriría en prisión? Mientras abrazaba a Sofía, tratando de encontrar las palabras adecuadas, Elena se preguntaba cómo sobrevivirían a esta nueva crisis. ¿Podrían encontrar una manera de que Carlos pasara sus últimos días con su familia? ¿O este sería el final cruel de una historia que apenas comenzaba a escribirse? La noche cayó sobre Buenos Aires, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar el estado de ánimo en la casa de los Mendoza. Una familia reunida y destrozada en cuestión de días, enfrentando un futuro incierto y doloroso. Una tarde, mientras esperaba en la sala de visitas de la prisión, Elena reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. El sonido metálico de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Carlos entró, escoltado por un guardia, luciendo aún más demacrado que la última vez que lo vio. Elena, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Gracias por venir. Se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa fría y estéril. Elena notó cómo las manos de Carlos temblaban ligeramente.
¿Cómo estás?, preguntó Elena, aunque la respuesta era evidente en el rostro pálido y ojeroso de Carlos. He estado mejor, respondió él con una sonrisa triste. Pero no hablemos de mí. ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo lo está llevando? Elena cerró los ojos por un momento, recordando las noches de llanto y preguntas sin respuesta. Está confundida, Carlos. Asustada. No entiende por qué no puedes volver a casa. Carlos asintió, el dolor evidente en sus ojos. Lo siento tanto, Elena. Nunca quise que las cosas terminaran así. Lo sé, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la suavidad de su tono. Pero eso no cambia nuestra situación actual. Se miraron en silencio por un momento, años de amor, dolor y arrepentimiento flotando entre ellos. El abogado dice que hay una posibilidad, comenzó Elena, rompiendo el silencio. Dada tu condición médica, podríamos solicitar arresto domiciliario. Los ojos de Carlos se iluminaron por un momento, pero luego la duda se apoderó de su rostro. Elena, no quiero que tengas falsas esperanzas. Sabes que los cargos en mi contra son serios. Lo sé, respondió Elena con determinación. Pero también sé que nuestra hija merece pasar tiempo con su padre. Y tú mereces pasar tus últimos días con tu familia. La voz de Elena se quebró en la última frase, la realidad de la situación golpeándola una vez más. Carlos extendió su mano sobre la mesa, tomando la de Elena. Por primera vez en años, ella no la retiró. Elena, dijo Carlos, su voz llena de emoción. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, por favor, no te rindas conmigo. No por mí, sino por Sofía. Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. No me estoy rindiendo, Carlos. Estoy luchando. Por ti, por Sofía, por la familia que podríamos haber sido. En ese momento, el guardia anunció que el tiempo de visita había terminado. Se levantaron. Ambos reluctantes a separarse. Te amo, dijo Carlos, sus ojos fijos en los de Elena. Siempre te he amado, a ti y a Sofía. Lamento haber tardado tanto en demostrarlo. Elena asintió, incapaz de hablar. Vio cómo se llevaban a Carlos, su figura encorvada y débil desapareciendo tras la puerta de metal. Mientras salía de la prisión, Elena sintió una determinación renovada. No importaba lo que costara, encontraría una manera de reunir a su familia. El tiempo se agotaba, y cada segundo era precioso. De vuelta en casa, encontró a Sofía esperándola, un dibujo en sus manos. Mira, mamá, dijo Sofía, mostrándole el papel. Es papá, tú y yo. Estamos en casa, todos juntos. Elena abrazó a su hija, las lágrimas amenazando con caer nuevamente. Es hermoso, mi amor. Y te prometo que haré todo lo posible para que sea realidad. Mientras sostenía a Sofía, Elena miraba por la ventana. El sol se ponía sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos cálidos. En algún lugar de la ciudad, en una celda fría, Carlos esperaba. Y aquí, en esta casa llena de recuerdos y esperanzas rotas, Elena se preparaba para la batalla más importante de su vida. ¿Podrá Elena conseguir el arresto domiciliario para Carlos? ¿Tendrán la oportunidad de ser una familia antes de que sea demasiado tarde? Y si lo logran, ¿cómo manejarán el inevitable final que se acerca? La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una calma engañosa. Para la familia Mendoza, la verdadera tormenta apenas comenzaba, y el reloj no dejaba de correr. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día de la audiencia final. Elena estaba de pie frente al juez, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba el veredicto. Considerando la gravedad de los cargos contra el señor Mendoza, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, pero también teniendo en cuenta su estado de salud terminal y la recomendación de los médicos, este tribunal ha decidido conceder el arresto domiciliario por razones humanitarias. Elena sintió que sus piernas se debilitaban por el alivio. Miró a Carlos, quien estaba sentado en una silla de ruedas, una mezcla de gratitud y agotamiento en su rostro.
Horas más tarde, después de sortear un mar de papeleo y procedimientos, Elena finalmente abrió la puerta de su casa, empujando la silla de ruedas de Carlos. «Bienvenido a casa», dijo suavemente, su voz cargada de emociones contradictorias. Carlos miró alrededor, sus ojos llenándose de lágrimas. «Gracias, Elena. Por todo». Antes de que pudieran decir más, se escucharon pasos apresurados bajando las escaleras. Sofía apareció, sus ojos abriéndose de par en par al ver a su padre. «Papá», gritó, corriendo hacia ellos. Se detuvo justo frente a la silla de ruedas, de repente insegura. Carlos extendió sus brazos temblorosos. «Ven aquí, mi pequeña». Sofía se lanzó a los brazos de su padre, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elena observaba la escena, su corazón dividido entre la alegría de ver a su familia reunida y el dolor de saber que esta felicidad sería efímera. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena encontró a Carlos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «¿Cómo te sientes?», preguntó, parándose a su lado. Carlos la miró, una sonrisa cansada en su rostro. Como si estuviera viviendo un sueño. Un sueño del que no quiero despertar. Elena tomó su mano, sorprendiéndose a sí misma con el gesto. «Carlos, sé que el tiempo es corto, pero...». «Lo sé», interrumpió él suavemente. «Elena, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que cada momento que me queda lo dedicaré a tratar de compensarles por todo el dolor que les causé». Se miraron a los ojos, años de amor, dolor y arrepentimiento reflejados en sus miradas. «No será fácil», dijo Elena. «Hay mucho que sanar». «Lo sé», respondió Carlos. «Pero estoy listo para intentarlo, si tú lo estás». Elena asintió lentamente. «Por Sofía. Por nosotros». Mientras la noche avanzaba, Elena y Carlos permanecieron en el balcón, hablando en voz baja, riendo a veces, llorando otras. Era un nuevo comienzo, aunque ambos sabían que el final estaba cerca.